Bueno, acá estamos con José. José es un amigo, un hermano. Tiene el canal acá, que lo tengo acá atrás, México Aeroespacial y Defensa. Un monstruo. Cuando yo sea grande, quiero ser como José. 400.000 suscriptores. Realmente es una alegría tenerte acá y poder charlar un poquito de la situación en México, que nos cuentes, que nos enseñes. Es un caso que yo sigo bastante de cerca. Yo vivo cerquita de México, mucho más cerquita que de mi Uruguay. Y bueno, últimamente han pasado ahí algunas cosas y quería ver un poquito el punto de vista tuyo, particularmente lo que es lo que se dice acá, que hay un run run de que Estados Unidos tuvo parte en esta operación, que hubo parte de fuerzas especiales americanas operando en terreno, no sé si es algo que se sabrá públicamente, pero está la sospecha. ¿Y qué pensás un poquito de toda esta situación que está pasando en México y cómo está la situación ahora, ¿no? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a tus suscriptores. Pues sí, México Aeroespacial ahí va creciendo y estamos bien. Por el otro lado, pues el domingo fue un domingo muy interesante, realmente muy complicado toda la situación como estuvo. De entrada te comento que no hubo fuerzas especiales norteamericanas en territorio mexicano. No hay ninguna evidencia, por lo menos ni en video ni vuelos, ni nada que indique que esa situación fue de ese tipo. Lo que sí hubo fue la participación de Estados Unidos, más bien el que compartieron eh, toda la parte de inteligencia, ¿no? Dónde se encontraba, cómo estuvo, este objetivo prioritario que, como le llamamos acá en México. Y fue una fue una situación extraña. Parecía que el gobierno no estaba conectado en los primeros momentos. Por un lado la presidenta, por otro lado los secretarios. No hubo ninguna. Lo raro de esto es que no hubo ninguna comunicado oficial de las autoridades. Hubo un comunicado de Sedena de 2 páginas Hasta ahora diciendo tampoco. hasta hoy en la mañana, hasta ayer en la mañana que fue en la famosa conferencia de las mañanas de la presidenta el lunes, que estuvieron únicamente el secretario de Defensa, el secretario de Marina y el secretario de Seguridad Pública y se dio, dieron una pormenor de cómo estuvo toda la operación. Y lo que yo he visto y las pruebas que podemos tener en México, pues es que no, fue una operación eh, hecha impecablemente por parte de las Fuerzas Armadas. A ver, nada más quiero que quede claro una cosa. La parte de las Fuerzas Armadas con la que atrapan al objetivo prioritario fue totalmente impecable, con cobertura de aviones, con cobertura de helicópteros, únicamente con fuerzas especiales, con los vehículos más modernos con los que cuenta México. El problema se da cuando de los segundos de esta persona, desde otro lugar, empieza a dar órdenes de que se empezaran a atacar objetivos civiles, porque en ese momento se sabía que el objetivo había sido atrapado, pero estaba vivo. Ok. Entonces querían liberarlo un poco al estilo de lo que pasó en Culiacán en el 2023, que el presidente que estaba antes, cuando empieza a oír todo esto, decide echarse para atrás. Ahora no, ahora se aguantó, pero hubo esa situación y varias de las patrullas de la Guardia Nacional fueron sorprendidas por esto. Y ese fue, digamos, el problema mayúsculo y lo que estuvo pasando, ¿no? La mayoría de las bajas fueron dentro de lo que es Guardia Nacional, fuera de lo que es el enfrentamiento en sí, ¿no? Sí, la parte del enfrentamiento con el grupo duro del círculo de seguridad quedó prácticamente aniquilado. Las fuerzas especiales no tuvieron absolutamente ninguna baja, pero sí sucedió esta situación que, aunque se previó, creo que fue demasiado, desbordó, porque desbordó tanto al objetivo prioritario lo atraparon en Jalisco, muy cerca de Guadalajara, pero se expandió rápidamente, las células de estos grupos se expandieron rápidamente a Guanajuato, a Sinaloa, a los estados, a Colima sobre todo. Se expandieron rápidamente todos estos actos de bloqueos, de incendio, de bajar gente de los vehículos e incendiarlos, de incendiar centros comerciales, de incendiar bancos, un poquito para dar esa situación. Y todavía
El domingo, pues se veía una situación descontrolada y lo que sí le tengo que ver que no fue correcto por parte del gobierno fue que dejaran de informar, ¿no? Porque cuando el gobierno deja de informar, empieza este tipo de especulaciones, que es la que tú me estás señalando, Mm. ¿no? Eh, Si el gobierno hubiera, Perdura ese murmullo, ¿no? El murmullo que claro, queda ahí pasa a ser si, válido. si el gobierno hubiera salido y hubiera dicho, pasó esto, esto y esto y esto, pues hubiera estado bien. Hubo ahí dos gobernadores, en específico el gobernador de Jalisco y la gobernadora de Guanajuato, que se fueron al C5 y estuvieron ahí y estuvieron dando información y estuvieron calmando a la gente de sus respectivos estados. Fuera de eso, no hubo mayor información hasta el lunes en la A nivel mañana, ¿no? federal, nada. A nivel federal, nada. Una cosa que yo miraba en uno de los mapas que empezaron a surgir rápidamente de open source, de todo lo que es la parte de inteligencia de fuente abierta, y que me llamó la atención, era lo vasto dentro del mapa de México. Habían pequeños círculos marcando la intensidad de los hechos que estaban pasando en esos lugares, ¿no? Y te digo, había puntos en casi todo México. Me llamó la atención lo vasto que fue, como lo rápido que estas células de narcotraficantes, de sicarios, comenzaron a operar y qué expandidos que están dentro de México, ¿no? Porque ahí, para el que lo ve de fuera, a veces uno piensa que está contenido en ciertas regiones que son más complicadas que otras, ¿no? Pero yo mirando el mapa, aparecían puntitos por casi todos lados. Sí, 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 vi la fuente, vi el mapa y sí fueron muchos lugares los que se estuvieron atacando. Hay videos por ahí en donde se ve que el ejército empieza a sacar sus blindados DNC-1, que son los AMX-13, ya blindados de ruedas en las calles, ¿no? Con la idea de poder proteger a la gente y funcionó, ¿no? En Aguascalientes no hubo ninguna situación dentro de las ciudades que se reportara en ese sentido, ¿no? Y hay videos también muy muy interesantes que te dan idea de que, bueno, aunque sorprendieron a la Guardia Nacional, cuando el ejército entra con los blindados, esta gente empieza a huir. Ahí están atacando, empiezan a ver que llega la gente ya del ejército mexicano, suben a sus vehículos, uno de esos hasta chocan, ¿no? Ujú. Para tratar de salir rápido y pasan el vehículo del ejército para tratar de atraparlos, ¿no? La Guardia Nacional se percibe como un blanco bastante más blando, por definirlo de alguna manera, que el ejército o la marina, ¿no? Sí, en ese sentido ellos así lo percibieron y sobre todo, ¿sabes por qué es más, es que es más visible? El ejército y la marina como se están en sus cuarteles, pero la Guardia Nacional está afuera. Entonces, en este caso en específico se volvieron un blanco, digamos, más fácil, ¿no? Aunque pudieron repeler muchos de los ataques, desafortunadamente sí hubo bastantes bajas en ese sentido, son 25 personas de la Guardia Nacional las que fallecieron Y esas son las bajas de toda la operación, de ¿no? toda la Fueron operación. todos Guardia Nacional, ¿no? Así es, entonces te digo, la parte en la que se ejecutó la, donde se atrapa al blanco prioritario fue totalmente limpia, profesional y como se debe hacer y como lo hace una fuerza especial entrenada y capacitada. El problema fue lo que te comentaba, ¿no? Es más, el secretario de la Defensa en la rueda de prensa del lunes señala, dice, bueno, nos dimos cuenta de esto y nos fuimos sobre el segundo objetivo y lo agarramos. Y ahí se paró todo, ¿no? Claro. Cuando yo creo que el asunto empieza a bajar de nivel, cuando se dice el objetivo murió. Venía en el avión a Ciudad de México y muere. Y ahí como que hay una desconexión entre ellos y empieza a bajar el nivel de ataques. Aunque todavía en la noche hubo algunos, ya finalmente a la fecha de hoy prácticamente hay uno o dos por ahí muy aislados que, digamos, son la normalidad de México, ¿no? Mm. Desde el punto de vista tuyo, ¿no? Como mexicano, y esto es algo que lo hemos hablado y yo lo he hablado con muchos amigos mexicanos también, y volvemos de nuevo a la percepción del extranjero. Hay, yo escuchaba a Bukele hace mucho tiempo decir que él comparaba El Salvador con Estados Unidos o con Canadá y él decía, ¿por qué en mi país habían zonas liberadas por el narcotráfico, por las maras o por quien fuera, donde no había ley? ¿Y por qué en países muchos más vastos, como por ejemplo Estados Unidos o Canadá,
esto no sucede? ¿Por qué no hay una zona donde la ley no se puede imponer? La ley básicamente es pareja y tiene la fuerza en todo el país. Sin embargo, en nuestros países en Latinoamérica tenemos zonas en Colombia, tenemos zonas en Ecuador, en México, en algunas partes de Centroamérica, en Brasil, donde básicamente la ley como tal no puede ingresar. Entonces, en el caso particular de México, ¿es reversible? ¿Tú crees que en algún momento, y esto ha pasado por gobiernos de todos los colores, ¿no? Porque a veces cuando viene un gobierno de un lado, uno dice, ah, no, este gobierno no va a hacer nada con el narcotráfico porque es más afín al narcotráfico. Viene el gobierno del otro lado que dice que va a hacer algo, pero en definitiva tampoco hace nada. ¿Se puede llegar a tomar de nuevo el control de México en un 100% y normalizar la situación de México o no se puede? Desde Claro, tu claro punto que de se vista. puede. Fíjate que aquí no es tanto que digas un gobierno está más cargado al narcotráfico que otro. No, simplemente Mm. lo que necesitamos es un gobierno que continúe las mismas políticas, ¿no? Aquí, desgraciadamente, en México hubo un rompimiento en 2018. Había una continuidad en ciertas cosas, en ciertos programas. Lo vemos en el equipamiento de la Fuerza Aérea que fue cortado de tajo. La construcción naval fue cortada de tajo. La parte en la que el gobierno federal bajaba dinero a los estados y a cambio de que los estados se profesionalizaran, tuvieran medidas de control de confianza, tuvieran mejor armamento, etcétera, también fue cortado de tajo y se hizo, digamos ahora, una Guardia Nacional, que aunque no es mala, para la estrategia de México creo que no está funcionando. ¿Por qué? Por la cuestión de la proximidad social. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional es nacional. Entonces, ahorita hay cuatro amigos aquí en la colonia y después se van y vienen otros cuatro. Entonces, esa proximidad que ya tenía y que sí tienen las policías locales se pierde. Entonces, llegan unos nuevos y no saben quién es quién, cómo está, etcétera, ¿no? Esa parte es la que está fallando, la continuidad por parte de. No tenemos eh, una continuidad en las políticas de gobierno en ningún país de Latinoamérica que nos permita hacer ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, me sorprendía mucho que decía, pues Donald Trump, como quiera que sea todo, el programa que tenía la NASA se continuó y se sigue y continúa. Y no importa que sea demócrata, que sea republicano. Por darte un ejemplo, ¿no? De otros muchos. Sí, sí, sí. Aquí en México llega el 2018, íbamos a tener un aeropuerto de primer nivel y se corta de tajo también y tenemos ahora una cosa ahí medio rara que no termina de despegar porque pues, se hizo sin ninguna planeación, se hizo como una ocurrencia. Entonces, eso es más bien lo que nos falla en Latinoamérica, ese tipo de ¿Sabes cuál es la cosas. excepción en Latinoamérica? Chile. Chile, claro, Chile, por lo menos en la parte militar, que es la que de repente tú y yo conocemos más, ¿no? claro, Eh, Pasan los gobiernos, vienen de derecha, de izquierda, con pequeñas modificaciones. Es más, te diría la parte en defensa y la parte en economía. El país mantiene una línea y mirando siempre a mediano y largo plazo. claro. Mis Fíjate que hermanos eso, argentinos se enojarán con Chile, los peruanos se enojarán con Chile, me podrán decir lo que quieran. Pero en ese sentido, es el país que ha mantenido históricamente una línea. bueno, pues Y no cambia. ahí te das cuenta del nivel que está en Chile. Y yo creo que Brasil está copiando a Chile. ¿Por qué? Porque ha De a tenido poquito. dos gobiernos ¿Mm? totalmente distintos y han continuado la misma línea con el equipamiento de la fuerza brasileña, hablando en términos de defensa, ¿no? Que como dices, es A el tema grandes rasgos que lo han más mantenido. conocemos, pero es parecido. ¿Mm? En el caso de la defensa de México, todos los programas fueron cortados y pues realmente no se hizo nada, ni se planeó nada, ni se quedó, ni Nos pasó llegamos a ahora a nada. nosotros con las OPB en Uruguay. O Ujú. sea, viene un gobierno nuevo y por el motivo que sea, desprolijidad es lo que me quieran decir, cancela un proceso que nos ha llevado 20 años y no logramos tener de dos a tres barcos de patrulla marítima, un país que es básicamente marítimo. Claro. Ahí te das cuenta, y es lo mismo que nos está pasando. Las personas que llegaron en el 2018, pues no hicieron su trabajo correctamente, ¿no? Lo que yo le doy ahora de beneficio a la presidenta es que dice, bueno, yo no sé de defensa, es más, a mí hasta como que no me gusta, se lo dejo a quien sabe. Y Bien. las personas que saben, el secretario de la defensa,
el secretario de Marina, están haciendo correctamente su trabajo. Tan lo están haciendo correctamente que ahí está ese operativo, que ahí está la activación de la construcción naval, está la activación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea. No hay más Que que está en el decir. debe, ¿no? México está en el debe, creo que en casi todos esos aspectos, ¿no? Sí, claro, tuvimos un atraso, de por sí ya tenemos un atraso por cuestiones regionales del país, por cuestiones de idiosincrasia mexicana, pues ahora tuvimos otro atraso de 6 años en los que no se hizo absolutamente ¿Cae nada. mucho sobre el paraguas de la defensa de Estados Unidos? ¿O cuál es la percepción que ustedes tienen en ese sentido? ¿De que no hay un enemigo foráneo real? Básicamente es eso, no tenemos un enemigo foráneo real. Por eso era la parte de ir avanzando a la par del Comando Norte, de firmar acuerdos con ellos y de empezar a igualar capacidades con Canadá y con los Estados Unidos. Se detuvo también esa situación y bueno, pues es que México es parte de Norteamérica. Deberíamos Claro. nosotros, o sea, México ha sido siempre muy, por la parte de la historia, siempre ha sido muy, muy cuidadoso con tener eh, acuerdos desventajosos con los Estados Unidos, ¿no? Creo que aprendimos muy bien ese tipo de cosas y me queda claro, como ejemplo te pongo, cuando Donald Trump en su primer mandato se enoja y dice, ya no puedo, quítenle los apoyos a todos los países, empiezan a quitar apoyos, empiezan a buscar a México, pues México no tiene ningún apoyo, no pedíamos nada. ¿No? Ujú. No había nada, no, no nos podían quitar nada porque no pedíamos nada. No nos metíamos más que a programas de capacitación, ¿no? Y esos pues eran relativamente sin problemas, ¿no? No teníamos una cuestión de que tuviéramos asesores militares aquí o que estuvieran inyectando dinero acá. Y esa parte se la tengo que reconocer a la defensa, a las Fuerzas Armadas mexicanas que lo han hecho bien durante varias décadas en ese sentido para evitar este tipo de cosas, ¿no? Eso también ha sido un poco del atraso porque pues nos tenemos que acomodar a nuestros propios recursos y a nuestra propia parte presupuestal, que ya sabes que en la parte de defensa es muy difícil y competir, de que la defensa pueda competir con educación o con salud, pues siempre van a ganar educación y salud, ¿no? El gasto social en Latinoamérica en general tiende a llevarse buena parte de los presupuestos, ¿no? Eso es un fenómeno generalizado en lo que es Latinoamérica, con raras excepciones. Y cada vez Así que se es. quiere hacer un gasto sustancial en defensa, es muy fácil de ser atacado por la oposición política. Es un, es un punto muy débil, entonces es muy propenso al ataque. José, te agradezco muchísimo, espero que esté todo bien, que esté todo tranquilo ahora, que este sea el principio del retorno a la normalidad que tanto necesita México, que se mantenga. Creo que el narcotráfico trató de dar una muestra de poder, una reacción a lo que pasó, y espero que esa muestra de poder no signifique nada para el gobierno federal, y que siga para adelante, porque se lo merece el país y se lo merecen ustedes, ¿no? Esperamos que sí, parece que ya todo está más en orden. Hoy hubo una ceremonia aquí en Ciudad de México, no hubo ningún problema, todo bien. Y como que se quiere dejar rápido este asunto, ¿no? Y pues vamos a seguir avanzando en esto. Bueno, espectacular. O sea, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Cualquier cosa a las órdenes y a seguir creciendo. Gracias a ti, Gabriel, que estés muy bien. Y pues nos Un vemos para abrazo. la próxima, ¿no? Que platicar de otra Dale. cosa. Perfecto. Cuídate. Gracias, bye.